Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de tarde. Todos pensamos que nos teníamos que haber puesto detrás del panel, pero delante del panel. Pero bueno, haremos lo que podamos. Vamos a hacer un buen panel de todas formas, estoy seguro, con los ponentes que tenemos aquí. Bueno, sí, vamos a estructurar este panel en varios bloques en los que vamos a ir hablando de temas. Pero antes que nada, sí que me gustaría que cada uno de ellos se presentara. Si queréis, empezamos por ti, María Luisa. Cuéntanos un poquito. Bueno, primero, gracias por invitarnos a este evento que hasta el momento ha sido súper interesante, mucho debate, muchas ideas. Yo creo que aquí vamos a hacer un poco de resumen desde otro punto de vista, pero de todos los temas que ya han salido. Soy María Luisa Oliva y dirijo el área de Wealth, Pensiones e Inversiones, en Mercer, España. Yo mismo soy Xavier González, estoy en la parte de desarrollo de negocio comercial de Atlantis. Buenas tardes, yo soy Mariano Jiménez, soy director general de Consultora de Pensiones y Previsión Social CPPS y quiero agradecer desde luego lo primero a las comisiones obreras y felicitar por esta jornada y por todas las que vienen realizando en un tema que hablaremos después, pero es la importancia de la formación, ¿no? Y luego ya hablaremos. No quiero enrollarme más. Me uno a las palabras de Mariano. Lo primero, daros las gracias por esta jornada súper interesante de hoy. Creo que ha habido muchas ponencias que van a aportar o que han aportado muchísimo valor. Mi nombre es Paco González Quevedo, y soy el responsable de consultoría de pensiones de WTW. Pues muchas gracias a todos por estar aquí hoy y bueno, participar en este panel tan interesante, ¿no? Vamos a empezar con el primero de los bloques. Yo creo que es un bloque… Todos los temas han salido aquí, todos se van a ver, todos vamos a ir revisando, además desde otras perspectivas muy interesantes. Este tiene que ver un poco con todo lo que es la planificación de la jubilación, ¿no? Desde que uno empieza en un plan de pensiones, desde todas las contribuciones, las aportaciones que van llegando al plan, hasta ese cobro de las prestaciones, ¿no? Ahí hemos visto ya, ha salido yo creo que uno de los temas claves en toda esta parte es, bueno, lo que hemos visto, el papel de la negociación colectiva, pero muchas veces el meollo de la cuestión es quién paga qué, ¿no? En el sentido de dónde están las prestaciones, las contribuciones, ¿no? Ya sabéis que desde el punto de vista sindical, pues ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Queremos que los planes de empleo, segundo pilar, pues la financiación fundamental es desde las contribuciones empresariales, sin perjuicio de que evidentemente pues y así se hace en ocasiones, ¿no? Se pacten a veces pues bueno, unas aportaciones complementarias, ¿no? Muchas veces vinculadas a una contribución, ¿no? Pero bueno, en todo caso sí que me gustaría ver un poco cómo lo veis desde el punto de vista cómo desde ese principio, ¿no? Desde que se empieza y todas esas fases que tiene un plan de pensión hasta que se llega al cobro de la jubilación de forma que sea más óptimo toda la gestión de todo ese proceso, ¿no? Xavier, si quieres. Sí. Bueno, un poquito la intervención de Ignacio pues nos ha servido un poquito para el tema este de, hostia, ¿qué planificamos? Claro, no todos tenemos la suerte de que nos levantamos un día, miramos cómo tenemos el plan de pensiones, ¡pam!, mortera de la empresa. No, por desgracia no. Pero también creo que estamos en un país que la cultura de planificación en este sentido no la tenemos. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo, también un poquito enlazando con lo que lo que decía el compañero de la última intervención, ¿no? Estábamos negociando un recorte y aquí hemos negociado no pagamos plan de pensiones. Nosotros, con el sindicato, pues hemos estado negociando temas de expedientes de regulación de empleo en los cuales hay prejubilaciones. Estás negociando ahí con el sindicato un expediente prejubilado. La idea es llevarlo a la jubilación en las mejores condiciones posibles. Pues nos aparece el prejubilado con el catálogo del BMW que se iba a comprar con la indemnización. ¿Qué parte no has entendido de que lo que estamos procurando es que llegues a la jubilación en las mejores condiciones y no pierdas pensión? Pues lo que primero tenemos que hacer es romper un poquito esa falta de cultura, de planificación de qué va a pasar. Claro,
tenemos dos cosas ciertas. Una es que nos vamos a morir, eso seguro. Y la otra es que nos vamos a jubilar. Lo que pasa es que lo vemos como muy lejos. Esa no es segura, ¿eh? Segura, si Segura estamos vivos, es segura. Nos vamos a jubilar. Pero el tema está en cómo llegamos a esa jubilación, ¿vale? Hemos visto, como hemos estado comentando, en las diferentes mesas, una tasa de reemplazo, pierdo poder adquisitivo, calculamos un 20% y tal. ¿Vale? Pues lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo llego a sustituir ese 20%. ¿Cómo lo hago? Porque claro, cuando me llegue la jubilación, y aquí también lo hemos comentado, se ha estado comentando, pierdo poder adquisitivo, pero yo tengo que continuar comiendo exactamente igual, quiero hacer aquellas cosas que no he hecho mientras estaba en activo porque no he podido, los viajes del inserso, por ejemplo. Pues claro, hay cosas. Y luego, cuando ya no estoy tan bien, tengo una parte hacia la dependencia. ¿Cómo lo hago si no he ahorrado? ¿Qué es lo que nos pasa? Que estamos negociando, bien negociado, en los convenios, en los planes de pensiones, destinar pues, un porcentaje a ese plan. Entre el 0,5, el 1, alguno con un poquito más, pero realmente para poder suplir ese 20% necesito durante 30 años destinar el 5% de mi salario. ¿Cómo lo hago? ¿Quién paga la factura? Claro, en un salario de 24.000 euros, que podríamos decir que bueno, es un salario medio un poquito elevado aquí en España, me supone tener que ahorrar 1.200 euros cada año. Empezar a ahorrar 1.200 euros cada año. Sí, si lo tiras para abajo, dices, coño, es que son 3 euros al día. 3 euros al día no son tantos. Pero claro, ¿quién pone los 3 euros al día? ¿Los tenemos que poner siempre la parte de trabajador? ¿O la parte de empresa también tiene que hacer su esfuerzo? Y además nos encontramos después también en el punto que ha salido del tema de los planes individuales y tal. Sabemos que tenemos un tope de aportación. Ese tope de aportación me llega donde me llega. Si mantengo ese tope de aportación y no hago un adicional, ¿qué tengo que hacerlo? En un sistema paralelo, porque no puedo ir al plan de pensiones, quieras que no, tenemos que ir a buscar pues, tema de seguros, depósitos bancarios, algún sistema de ahorro que me permita también lo que no puedo poner en el plan de pensiones, sea de empleo o individual, a otro sector. A mí, si me permites, Xavier, Sí. y en lo que pueda aportar, nosotros desde WTW lo que damos es consultoría a empresas. Entonces, lo que vemos es que cada vez más se demanda la planificación. Sí. Por parte, me imagino que tenéis experiencias similares, pero por parte de la empresa, por parte del trabajador, esa planificación, esa concienciación, ese ir encaminado a cuando llegue el final de vida activa, cuando hay esa transición tan dura a veces, ¿no? De pasar a la jubilación, si no he planificado bien desde el principio, lo que nos vamos a encontrar es un proceso traumático para la empresa y para el trabajador. Entonces, cada vez vemos que se va demandando más y son conversaciones que tenemos prácticamente todos los días, cada vez más enfocadas a la planificación, a la formación, a que haya ese foco, ¿no? en este camino para llegar a ese punto. Sí, pero el problema ha sido este, ¿no? Que nos está costando concienciar a la gente que realmente tienes que tener esa planificación. Y lo dejamos un poquito a la mano de Dios, ¿no? Bueno, no, cuando llegue la jubilación, pues ya me lo habrán arreglado. O ya viviremos como. ¿Pero qué sería necesario para eso? Claro. Porque en principio no tenemos un país con una cultura financiera, una educación financiera. Yo creo que hoy, esta mañana, creo que era Xavier, hablaba ya no de educación, sino de alfabetización. Sí. Es decir, empezar por lo más básico, ¿no? que tenemos. Y yo creo que has dicho una cosa muy importante, algo que no tenemos en España, que es, no tenemos costumbre, mayoritariamente es planificar la jubilación. Y es verdad que probablemente para los consultores también es un reto para incluir como servicios a los planes de pensiones de empleo. Pero también es verdad, y yo creo que esto ya es una vieja reivindicación de toda la vida, ¿no? del sector, es la esencia
o lo esencial que resulta. Esperemos que la próxima legislatura, gane quien gane, tengamos un gobierno que facilite la información pública sobre las pensiones, porque si no, todo lo que estamos hablando es un poco predicar en el desierto. Sí. Porque si no tenemos cuál es la expectativa de pensión pública, no podemos planificar. Una vez que la tengamos, estoy de acuerdo, ahí ya podemos entrar en... No, ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, hay una falta de cultura. Además, cuando nos están diciendo es que no vamos a llegar a las pensiones, no vamos, tampoco desde ningún gobierno nos están planteando posibles soluciones ni nada. Simplemente te están asustando, es decir, no va a haber pensiones para todos, ¿vale? Pues, me tienes que buscar algún sistema que la gente sea consciente de que, aunque públicamente no puedas llegar, hablábamos de otros países y tal, la media de tasa de reemplazo en Europa es del 52%. Por tanto, pero en cambio tienen otras formas, tienen otro tipo de cultura de planificación. Pues aquí tendríamos que empezar también, desde todos los estamentos, gobiernos, sindicatos y todo, a hacer campañas de concienciación de la gente de que a la larga tienes que buscarte otro sistema paralelo, aunque no nos guste, para poder completarte la jubilación, para no tener esa pérdida de poder adquisitivo que sabemos que vamos a tener. Yo quería plantearos una pregunta sobre este tema, plantear qué os parece más importante, que hablabas de como mínimo un 5%, ¿no?, de aportación, que es verdad que en estos tiempos a lo mejor un 5% es una cantidad importante, ¿no?, tal como están los salarios, las negociaciones y tal, o porque esto yo creo que es importante para el futuro, o decir, bueno, realmente a lo mejor lo importante es empezar con una cantidad algo menor, pero que sea muy fácilmente asimilable, extendible a toda la población, que suponga un esfuerzo, digamos, relativamente pequeño, pero que se pueda hacer desde edades muy tempranas, sobre todo los jóvenes, porque lo importante, yo creo que de esto es crear esos automatismos en el ahorro. El hábito de ahorro. El hábito, que sea un sistema súper fácil, sencillo, que no te suponga ninguna molestia, ninguna obligación, y que aunque sea pequeña, una vez que creas el hábito de ahorro, luego ya es verdad que luego se puede subir en negociaciones, etcétera, ¿no? Es que lo que yo creo que antes de planificar lo que no tenemos es hábito de ahorro. Sí. Cuando tengamos hábito de ahorro o consigamos que más número de personas en España tengan este hábito, entonces será más fácil hablar de planificación. Y el hábito empieza, por lo que hemos repetido tanto durante el día de hoy, concienciación, explicar que sí que tendremos pensión, posiblemente todos, pero ¿será suficiente? ¿Qué porcentaje, qué tasa de sustitución tendremos respecto al último salario? O sea, dar información, contextualizar qué pasa con la natalidad, qué pasa con la mortalidad, qué pasa que cuando llegamos a los 65 años nos pueden quedar más de 20 años de vida, los últimos a lo mejor más costosos si necesitamos porque somos dependientes. Con toda esa información, con el hábito de ahorro creado, entonces podremos empezar a planificar. Al principio seguramente menos, pero es un mito, o sea, es verdad que en salarios muy bajos es mucho más difícil ahorrar, pero también es verdad que hay pues trucos como no decir ahorro lo que me queda a final de mes, porque entonces nunca ahorraré nada. Nunca se ahorra. Ahorro desde que cobro mi nómina, por poco que pueda, pero yo voy creando esa rutina y me voy retando a mí mismo a medida que pueda ir ahorrando un poco más. Sí, pero fijaros un poquito también la cultura que tenemos, ¿no? Conocemos gente que cada día voy poniendo 1 euro en la hucha. Bueno, 1 euro no es nada, 10 tampoco. Cuando te llega el mes de julio, que estamos cerca de las vacaciones... Rompo la hucha. Rompo la hucha y lo utilizo para vacaciones. Es decir, hábito de ahorro a lo mejor sí lo tenemos. Lo que pasa es que lo tenemos mal enfocado. Porque en lugar de ver
futuro estamos viendo lo que es más próximo, ¿no? Por ejemplo, voy a ir de vacaciones y no tengo un duro. Y tengo la hucha allí con 700 euros. Pues cojo la hucha y me la gasto para vacaciones. Pues culturilla sí que hay, pero seguramente nos falta un poquito esa visión La planificación, entonces. a largo plazo. Con lo cual, acabas pues teniendo, el que tiene la cultura de ahorro, pues lo acabas metiendo en un sitio que sabes que no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. Plan de pensiones o un alternativo que pueda ser en seguros, el plan de previsión asegurado. Que sabes, lo tienes allí, va ahorrando y no lo tocas. Estoy de acuerdo contigo que tendría que ser un escalado. Porque empezar ya de golpe a lo mejor un 5% sin la aportación por parte de la empresa es poca, pues bueno, empieza con un 2. Sabes que vas a tener que acabar con un 8. Porque la media es la media. Pero ponlo en marcha. Pero ponlo en marcha. que Hay es de lo todas difícil. formas, Ponlo en por ir marcha. concluyendo el primer panel, ¿no? Lo que hemos visto es que la parte de información, que yo creo que es importante, pero también la información en las pensiones privadas equivalente a la información de la pensión pública, ¿no? Porque de esta forma pues uno sabrá en cuantía, en renta vitalicia, en 14 pagas, cuánto tiene que tener para, digamos, de cara incluso a esa negociación colectiva, a la hora de demandar, ¿no?, esas contribuciones, pues saber un poco, ¿no? Y luego, en cuanto al ahorro, también yo creo que un dato que siempre hay que tener en cuenta, y es que hay salarios que tienen poco margen, ¿no? Pero incluso, esto desde el punto de vista de la Unión Europea, si veis los informes que hace anuales de España, por ejemplo, y se mira un poco el porcentaje de lo que se considera trabajadores pobres, es elevado, es decir, trabajadores considerados que a pesar de tener un empleo, ¿no? Quiere decir que hay que mejorar primero alguna serie de cosas y incorporar en la negociación colectiva de forma que bueno, porque hay una parte importante que necesita esas contribuciones, ¿no? Luego ya es verdad que hay otros segmentos de la población que pueden tener incluso un complemento de un ahorro más incluso individual, como se ha comentado, ¿no? Pero digamos que es importante tener en cuenta todos los diferentes niveles salariales, diferentes convenios a la hora, pues bueno, de planificar o negociar, ¿no?, una estructura, un plan de pensiones. Sin más, voy a pasar al bloque 2, que es otro de los temas importantes que teníamos aquí. Este es un poco vamos a ver un poco el seguimiento. Se ha hablado también todo lo que son las inversiones, seguimiento de inversiones, también política de inversión, muy ligada a la estrategia de inversión a largo plazo, ¿vale? Y todo lo que sería un poco, bueno, pues la diversificación de las carteras, toda esa parte sí que sería muy interesante verla porque ha salido antes y muchas veces está el debate, ¿no?, el diferente debate de ciclo de vida, por ejemplo, ciclo de vida, sí, o políticas de inversión, bueno, de otro tipo, ¿no?, que puedan ser, por ejemplo, la OCDE, en uno de los estudios recientes que hizo, decía que, bueno, un ciclo de vida era o un 40-60, 60-40, eran equivalentes a la hora de tener un objetivo, ¿no? Un poco, pues cómo lo veis a lo largo de todo ese proceso de inversión, este tipo, ¿no? Seguimiento de las políticas de inversión, diversificación, estrategias de inversión a largo plazo. Es una pregunta muy amplia, pero bueno, María Luisa, si quieres empezar por ahí un poco a contarnos cómo lo ves. Pues sí, encantada. Creemos que junto con la política de aportaciones, la estrategia de inversión, son los dos pilares fundamentales de un plan de pensiones de empleo. Hay que conseguir el máximo de aportaciones, que vengan del promotor mejor que mejor, pero hay que conseguir que estas aportaciones renten lo máximo posible para llegado el momento de la jubilación. Y en el panel este, que es aportando valor, ahí creemos que desde las consultoras aportamos valor al partícipe a través de las comisiones de control. Las comisiones de control, a pesar de estar cada vez más formadas y se ha hecho un esfuerzo enorme por conocer todo el tema y el mundo de las inversiones y con mucha diferencia con respecto a hace unos años, al final no son expertos, aparte que sus miembros van cambiando, pero no son expertos. ¿Qué hace el experto? El experto que asesora y complementa el rol de la gestora es hablar de tú a tú a la gestora, retar a la gestora, concretar y ayudar a dar información objetiva a la comisión de control para que se puedan tomar decisiones más concretas, interpretar los resultados y tantos datos que da la gestora a la comisión de control
Si en una comisión de control recibe la información de que ha ganado un 3% de rentabilidad, puede decir, súper, excelente, pero ¿con qué me comparo? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Esta rentabilidad es la que obtienen otros fondos con un nivel de riesgo parecido? Aportar valor es dar la información, que es lo que hacemos desde Mercer a las comisiones que asesoramos, dar información sobre el nivel de rentabilidad que tú estás obteniendo con respecto al riesgo que estás corriendo, comparado con todos los fondos de pensiones que hay en España. Ese dato sí que te va a ser relevante, ¿no? Entonces, aportar valor concretando. Hablabas de inversiones a estrategia a largo plazo. Es curioso porque los vehículos más ilíquidos que tenemos en nuestro país son los planes de pensiones de empleo, y por suerte. Sin embargo, y esto se debería haber reflejado en la estrategia de inversión. Sin embargo, tú miras la estrategia de inversión de un fondo de inversión y de un fondo de pensiones y no hay tanta diferencia, porque son estrategias más bien cortoplacistas. Es verdad que cada vez se está diversificando más. Es verdad que es difícil explicar en estrategias a largo plazo a los partícipes, bueno, este año has perdido, pero no te preocupes, porque en el largo ganarás. Volvemos de nuevo a la cultura financiera, a la educación financiera, entender que veas una caída en un momento dado no significa que en el medio y largo plazo puedas acabar ganando más. Pero que sí que consideramos que la estrategia de inversión debe reflejar esa iliquidez que tiene el vehículo, los planes de pensiones de empleo, con inversiones también a más largo plazo y no tan a corto plazo, con inversiones en alternativos, que ha salido también esta mañana, renta fija, renta variable, pero también en alternativos que cada vez es verdad que van teniendo más peso dentro de las carteras de los fondos de pensiones. Y no me quiero dejar ningún punto, hemos hablado del ciclo de vida, hay que hablar. Han salido pros, han salido contras. Al final sí que es verdad que el ciclo de vida da una salida a la convivencia dentro de las empresas de muchas generaciones con muchos horizontes temporales muy distintos. Puede haber alternativas, como tú dices, cestas más moderadas, puede haberlas, pero al final el ciclo de vida aporta, yo creo que ayuda a los más jóvenes que son aliados del riesgo, antes lo decía esta mañana, a aportar, a sumarse al carro del ahorro y a ver que el plan de pensiones es un vehículo bueno para sus ahorros a largo plazo, pero esto lo combina con la tranquilidad que da a los colectivos de más edad de que sus inversiones van a ser más reposadas. Si así lo desea, porque a lo mejor lo que sale del nuevo reglamento es que ya no se decida en función de la edad, sino que cada uno elija la senda por la que quiere ir, porque unimos riesgo a jóvenes, menos riesgo a mayores, pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? Tomando ese punto, simplemente a ver si lo puedes complementar, que has comentado, claro, dices, no apuestan por, es más cortoplacista, ¿no? Y bueno, hay una posible habilitación a valorar la renta fija a vencimiento, parte de esa cartera, ¿no? Al fin y al cabo, un plan de empleo. ¿Cómo lo veríais esto? Quiero decir, el poder valorar, ¿no? Como otro tipo de, pues las mutualidades, por ejemplo, ¿no? Seguros, pueden valorar, ¿no? Porque tienen, al fin y al cabo, tienen unos flujos que saben de entradas, salidas, bastante limitados, y una posible valoración a vencimiento. ¿Cómo lo veríais eso también? Quiero decir, desde el punto de vista de una política de inversión que te podría favorecer, además, esa apuesta más a largo plazo. No digo por complementar, si queréis complementar todo lo que ha dicho María Luisa, pero además, si lo quieres complementar tú también, María Luisa, pues, sobre todo ese tema un poco. Yo sobre el tema que planteas, no sé si vas a decir. No, vale. Sobre el tema que planteas, yo creo que esto es una reivindicación que este año, aprovechando el diálogo con las administraciones para la reforma del reglamento, se ha vuelto a poner sobre la mesa, porque es verdad que sería un cierto alivio, y yo creo un alivio justificado y positivo, sobre todo para los planes de prestación definida, que tienen un colectivo de beneficiarios con un peso relevante,
introducir la valoración a vencimiento yo creo que sería bueno, porque daría lo que decía, un alivio, ¿no? En momentos en que la prestación definida ha sido sometida a mucha tensión por las bajadas de tipos de interés técnico durante varios años, por el tema de las tablas, etcétera, yo creo que es un tema idóneo, ¿no? Incluso en las conversaciones con la Dirección General de Seguros nos hemos planteado, bueno, si no queréis utilizarlo para toda la cartera, valorar toda la renta fija, pero al menos está perfectamente indicado y justificado cuando hablamos de un colectivo de beneficiarios, porque al final ese colectivo está cautivo. Los beneficiarios no se pueden mover del plan de pensiones de empleo, con lo cual tú puedes comprar unos activos a 10, 15, 20, 30 años y casar perfectamente esto. No es ningún descubrimiento lo que hacen las compañías de seguro o lo que hacen las mutualidades. Y yo creo que si uno se ha parado a comparar a veces las rentabilidades que obtienen, que publican las EPSVs, por ejemplo, que son rentabilidades muy altas, superiores a las de los planes de pensiones de empleo, no me atrevo a decir si eso justifica esos 2, 3 puntos que habitualmente superan las mutualidades a los planes de empleo, con lo cual no sabemos si la Dirección General de Seguros y el Ministerio de Inclusión será sensible a este tema, pero a mí me parece perfectamente justificado. A mí, si me permites, Mario, sí me gustaría poner el acento en algo que ha salido esta mañana, pero estamos pasando muy de puntillas. Y es que en este reglamento que está a punto de salir, nos decían esta mañana, ¿no? A ver si antes del 18 de julio, ¿no? Parece que es la fecha un poco para que efectivamente pueda salir. Hay un bloque específico del régimen de inversiones, ¿vale? Hasta lo que estamos viendo y hablando con el regulador, va a ser un punto que va a ser un cambio sustancial respecto a cómo se está invirtiendo a día de hoy los planes de pensiones de empleo, ¿vale? Parece que se va a permitir una serie de itinerarios basados en ciclo de vida, con posibilidad de cambio de inversión. Entonces, yo aquí quería contaros una anécdota un poco personal, ¿no? Nosotros nos jactamos desde WTW de bueno, llevar más de 100 años asesorando a planes de pensiones de empleo por todo el mundo, de tener pues, miles de millones en activo bajo gestión. Yo he sido presidente de la Comisión de Control de nuestro plan aquí en España y, bueno, pues hasta ahora la decisión, y vosotros lo conocéis, de la política de inversión es para todo el colectivo, ¿vale? Esto no es así en otros países. Entonces, hace poco, conversando con nuestros compañeros de Portugal, que vinieron aquí a Madrid, en Portugal cada persona, cada partícipe, cada empleado, puede decidir, ¿vale?, dónde invierte. Y le digo, bueno, eso se estará dando mucha rentabilidad, ¿no? Y me decían, pues no me hables, que tenemos compañeros que están perdiendo una barbaridad, dedicándonos nosotros a eso, ¿eh? O sea, fijaros que estoy diciendo, siendo expertos a nivel mundial, compañeros que porque esa decisión cae en el partícipe, en el empleado, pues toman una ruta, un camino muy distinta de otros. Entonces, claro, yo aquí con vosotros hoy, muchos de vosotros decís esta mañana, sois miembros de comisiones de control, vamos a ver cómo queda el reglamento, habrá que poner foco en este régimen de inversiones, qué cambios hay, y no sé si desde comisiones tenéis ya un enfoque, una aproximación, ¿cómo veis esta parte, ¿no? Eso es una pregunta que os devuelvo para reflexionar, porque va a ser un cambio muy sustancial. Sí. Una cosita. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo como partícipe. Partícipe en una edad que ya próximo a jubilación. No lo pareces, ¿eh? Pues sí, ya 57, se notan. Pesan los años, pesan. Y enlazo un poquito con lo primero que he dicho, ¿no? Que me autoobligo con el 5%, pin, pin, pin. El plan de pensiones de empleo, porque recoge todo el grupo de trabajadores, unos más jóvenes, otros más entrados en canas, renta variable. Joder, me llega la jubilación y he perdido pasta. Pues claro, para mí, cuanto más, y ahí estoy un poquito de acuerdo con Mariano, cuanto más haya en renta fija, para mi caso, mejor. Lógicamente, para un chaval joven, sabemos que al final
es cíclico y vamos a llegar prácticamente a un porcentaje de rentabilidad parecido. Porque, claro, cuanto más mayor me estoy haciendo, no me gusta utilizar la palabra, pero económicamente te vas a un sistema más conservador. Entonces allí pues sí que tenemos que ir un poquito con cuidado de analizar bien qué segmento de edades tenemos dentro del plan de empleo. Mi opinión como partícipe. Yo entiendo lo que dice Paco es que al final la elección recae en el partícipe. Sí. Y el partícipe puede acertar o puede equivocarse. Con lo cual lo que puede pasar es que al final un porcentaje alto acabe en la cesta más moderada. Y volvemos a empezar, ¿no? No ha servido de nada tener... Pero bueno, seguro que en los extremos hay gente que acaba ganando por encima. Entonces, los más arriesgados, los que más informados o formados estén, serán los Pero fíjate, más volvemos al atrevidos. tema de la formación. Volvemos, es que siempre todo acaba ahí siempre. Sí, sí. Cuanto más formado estés, más información tengas, mejor decisión vas a tomar. De ahí la importancia de lo que hemos estado hablando, de tenemos que tener una cultura de formación, de planificación de la gente que no estamos haciendo, o estamos haciendo así un poquito a salto de mata. Tú me comentabas, no, es que ahora, comentaste en la anterior intervención, estamos teniendo por parte del promotor solicitudes de planificación y tal. Pero al final, en esa planificación, ¿quién va a pagar la factura? La empresa que te lo está pidiendo para quedar bien y decirle al comité de empresa es que tenéis que ver, que hablar con los partícipes que tienen que aportar tanto más. O lo está haciendo realmente porque quiere ser copartícipe. Ahí es un poquito lo que se hablaba también esta mañana. ¿Quién va a pagar la factura? Sí, me lo apunto aquí porque me parece interesante. Creo que era Carlos, bueno, alguna intervención más, que decía no tiene sentido un plan de pensiones de empleo en el que no sea la empresa en la que aporte. Efectivamente. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero te digo también una cosa. Yo me reúno con muchísimas empresas que quieren poner en marcha un plan de pensiones de empleo. No me he encontrado compañías que digan es que quiero poner un plan de pensiones de empleo para que aporten mis empleados, pero yo no voy a aportar. Yo, empresa, no voy a aportar. No me lo encuentro. Creo que hay cierta conjunción, cierto alineamiento incluso con las empresas. A ver los hilos, sí. A ver los silos. Algunos silos Pues- y con los negociadores que hay aquí De te todas- podrán dar No es nombres y la apellidos. experiencia. Pero está bien que no No, te es los descable. encuentres. Te digo que es un buen síntoma. Si te los encuentras, oye, pues bien. Lo que sí hay, perdón un segundo, lo que sí hay son planes donde el partícipe no aporta. Y yo creo que es un error, porque cuando el partícipe aporta y se compromete a aportar, valora mucho más, primero, el plan de pensiones que tiene y la aportación de la empresa. Y de esto sí que hay todavía unos cuantos. Eso es verdad. Yo creo que es una tendencia, ¿no? Yo creo que es los sistemas contributivos en que aporta tanto la empresa como el trabajador. Es verdad que los trabajadores sienten más suyo y más comprometidos el instrumento y tal, pero bueno, todo depende de... Hay casos en los que hay una contribución a veces, por ejemplo, función, voluntaria, que la empresa te aporta un 3 y luego te aportas un 1 y te aporta un 1, ¿no? Hay veces que, bueno, se dan esas figuras que también, bueno, pues si se acuerdan y son buenas y son complementarias, pueden funcionar, ¿no? Respecto a lo que comentabas, Paco, antes de lo de la posición, ¿no? En cuanto a la elección individual, generalmente somos más de no elección individual, sobre todo para planes de empleo. La elección individual normalmente es para planes individuales, ¿no? O planes de ahorro de otro tipo, pero siempre más vinculados a un tercer sector, ¿no? Sí, porque hasta ahora no se ha permitido, no se permite. Claro, si el reglamento entonces, abre esta espita, que es un poco mi duda de cómo va a acabar, ¿no? Sí, ¿Cómo termina? ¿Cómo nuestra posición en ese sentido puedes crear a lo mejor un ciclo de vida, pero bueno, un ciclo de vida pero no una elección de ciclos de vida, ¿no? Que luego a lo mejor además con cambios que luego te puedes... Yo siempre me acuerdo cuando fui a la OCDE una exposición que hicieron sobre la elección individual precisamente, y entonces fue la representante de Chile y fue a explicar el problema y decía, claro, la gente se iba al fondo riesgoso, era en 2007, 2008, 2009, esa época, y entonces se metieron todos allí y claro, cuando cayó dijeron, joder, todo el mundo fue allí, consolidó, digamos, y de repente caen, se asustan y sacan.
y sube y consolidan la pérdida, ¿no? Y era un tema que se estudió específicamente, el cómo te vas al fondo más arriesgado cuando está subiendo, cuando cae justo te sales porque tienes miedo y justo es cuando empieza a subir y has consolidado tu pérdida, ¿no? Y cómo luego eso no lo puedes recuperar y los errores a los que puede llevar una elección individual, ¿no? Sin embargo, una comisión de control pues muchas veces tiene que tener la paciencia, es verdad que va a aguantar muchas llamadas, ¿no? Eso lo sabéis todas las comisiones de control, que recibiréis muchas llamadas de teléfono de gente que dice que estamos ahí, ¿qué pasa? Que no llaman, ¿eh? Cuando está por encima, el 15% no llaman, pero cuando está cayendo sí que llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tema también es un tema, efectivamente, es muy importante, yo creo que es un debate y yo creo que siempre... Lo que sí que tiene que mirar, y lo comparto con lo que habéis dicho, ¿no? Que es ese, bueno, pues muchas veces ese estudio del colectivo, un poquito, a lo mejor ver un poco las opciones. El ciclo de vida, si está bien construido, puede ser una opción, es decir, con saltos pequeñitos. También sí que es verdad que para obtener una rentabilidad de la que hemos estado hablando, más o menos razonable, se tiene que mover en ese 40-60, 60-40, más o menos. Digamos que algo de riesgo tiene que tener el fondo, ¿no? Un poco más diversificación, ¿no? Pero, en fin, yo creo que todas esas cosas son clave, ¿no? Vamos a pasar al tercer panel, si os parece, al tercer bloque. Este es un bloque muy interesante, que es toda la parte de la revisión financiera actuarial, ¿no? Ya sabéis que es una herramienta que consideramos desde el sindicato, lo consideramos algo realmente, una herramienta muy útil, ¿no? De ayuda para todo el control y la supervisión del plan y del fondo, ¿no? Además, la posibilidad en los planes, en los fondos multiplan, de valorar, de hacer la revisión por fondo, ¿no? Yo creo que es una cosa. Y una de las ideas que tenemos desde el sindicato en esta línea es un poco que sea una revisión prospectiva, ¿vale? De cara, igual que nombramos al auditor para los próximos años, ¿no? Digamos, pues lo mismo, ¿no? Y que durante ese ejercicio vaya haciendo esa revisión de forma que vaya detectando y pueda ayudar a ir corrigiendo cosas que a veces, en una revisión que es muy útil, evidentemente, pero a veces, si la hacemos en un trienal, ¿no? Que es lo que, pues a veces detectamos fallos de 3 años antes, ¿no? Y esto nos permitiría. ¿Qué os parece? Bueno, un poco, ¿qué es lo que consideráis que una revisión financiera actuarial en condiciones tiene que tener, ¿no? ¿Cómo diferenciar una buena de una? ¿Qué herramienta puede dar y cómo valorar esa calidad? La parte de la revisión del fondo multiplan y un poco la revisión prospectiva, ¿no? Un poco, ¿qué os parece? Mariano, si quieres empezar aquí un poquito, cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que ha salido en varias ocasiones a lo largo del día. Ha habido varias citas sobre la revisión y yo creo que todas en el mismo sentido, ¿no? De su concepción como una herramienta fundamental y una herramienta primordial para las comisiones de control en cuanto a facilitarles su labor de supervisión, ¿no? Que es, digamos, la labor fundamental de las comisiones. Y yo creo que es una herramienta muy potente, y no solo para las comisiones de control, sino también para la propia supervisión, el control administrativo que ejerce la Dirección General de Seguros. ¿Qué tiene que concurrir en este tema? No simplemente que se haga una revisión, sino que se haga una revisión con un contenido mínimo y con una calidad y unas exigencias y una profundidad y una exhaustividad para que realmente dé valor. O sea, estamos hablando que la revisión lo que viene a hacer es comprobar si las aportaciones se han realizado bien, si las prestaciones están bien calculadas, la imputación de derechos consolidados, las primas de seguro, la política de inversión, cómo se ha desarrollado, si cumple los criterios que ha fijado la propia Comisión de Control. Creo que son temas muy relevantes, la inversión socialmente responsable, en fin, todos estos temas. Y esto es lo que un análisis por un experto independiente con toda la exhaustividad y profundidad, creo que es el mejor apoyo para una comisión de control. Por tanto, ese control de calidad y esa exigencia yo creo que es esencial. Y además, pienso que el hecho de que un plan de pensiones esté en un fondo pequeño, en un fondo mediano, en un fondo grande, no tiene que significar
que en ese plan se dejen de mirar o se miren con distinta intensidad todo lo que he dicho antes, sino creo que estamos hablando del patrimonio de las personas. Como todos sabéis mejor que yo, el riesgo en los planes de aportación definida, el riesgo lo asumen los partícipes y beneficiarios, no lo asume quien gestiona el fondo. Por lo tanto, creo que es importante darle la relevancia que tiene y exigir todos estos requisitos. ¿Qué ocurre? Creo que la última modificación normativa en cuanto a las revisiones, que ha sido la posibilidad de realizarlas a nivel de fondo, creo que ha abierto una oportunidad tremenda para que todos los planes de pensiones, independientemente del tamaño que tengan, del fondo al que estén integrados, todos puedan optar a revisiones con la máxima calidad y con un precio mucho más accesible que el que tenían, porque esto implica que si la Comisión de Control de un fondo contrata a un revisor para todos los planes, el coste de la revisión financiera, que es común y se va a hacer una sola vez, se va a repartir entre todos los planes de pensiones, con lo cual la incidencia va a ser notablemente menor. Pero además, al contratar pues, la revisión de los 3, 5, 18 o 20 planes que están dentro de ese fondo, también se van a producir economías de escala que van a beneficiar al coste de esa revisión. Con lo cual yo creo que esta revisión a nivel de fondo abre una nueva visión y unas nuevas posibilidades para la revisión que, insisto, creo que es fundamental que cumpla los mayores niveles de calidad y exigencia. Una cosa, Mariano. Sí. Cuando tú haces la revisión, sobre todo la financiera, por fondo, y dentro hay muchos planes, y haces una proyección a futuro, la perspectiva que tú decías, sí, lo haces para un horizonte temporal medio de todos esos planes, estás aportando poco valor a cada uno de los planes, porque estás dándolo una media muy extensa y llevada a un extremo. Si en ese fondo hay un plan con gente muy joven y un plan con gente muy mayor, esa revisión te ha aportado poco, te ha dado unos datos, pero te ha aportado poco para luego tomar decisiones desde el punto de vista de la comisión de control de esos planes más pequeños. Entonces, es verdad que abarata, pero a cambio creo que obtienes menos valor para tu comisión, para tus partícipes. Pero, sin embargo, puedo estar de acuerdo, pero es un poco lo que decía Mario al principio. Es verdad que las revisiones, el modelo que tenemos tradicional de revisión trienal, por ejemplo, si nos fijamos en la parte financiera de la revisión, es verdad que irte a 3 años atrás, pues parece que no aporta mucho. Pero si en esa revisión, que la hacemos ya a nivel de fondo, puedes incluir, te puedes centrar en análisis complementarios del fondo, como decía Mario, con una visión más prospectiva cuanto a escenarios, simulaciones, etcétera. Y además cambias un poco lo que es la periodicidad aconsejable y pasas a hacerlo más anual que trienal. También, si eliges al revisor antes de que termine el periodo sobre el que vas a revisar, en ese aspecto hablabas, ¿no?, que fuera prospectivo, que ya el revisor estuviera nombrado al final. Ese tipo de cosas te abren un abanico que realmente aportan valor añadido a las comisiones de control, porque cambias un poco el paradigma que teníamos hasta ahora de las revisiones, ¿no?, como algo estático, cada 3 años, y sin embargo pasas a una nueva concepción de las revisiones que además influye en lo que tú estás mirando en el fondo, y sobre ese fondo puedes dar mucho valor añadido. Puedes incluir cosas que actualmente no se hacen, pero, por ejemplo, un análisis con mucha más profundidad de la integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza en la política de inversión. Esto si vas año a año, ¿te refieres? O si vas, claro, o si lo haces a nivel de fondo,
todo ese, digamos, la incidencia que podría tener un análisis de ese tipo en una revisión de un plan pequeño, mediano, pero un plan aislado, las posibilidades que te ofrece son mínimas si lo haces de forma individual, pero si lo haces de forma agrupada, se te abre un abanico de posibilidades. Entiendo yo. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo en toda esa información complementaria. Lo que veo menos es que nosotros siempre hacemos valoraciones prospectivas. Esa valoración le va a aportar poco a cada uno de los planes, porque será una valoración media, con un horizonte temporal medio. Depende cómo hagas la valoración. O haces varias simulaciones y... Claro, y depende cómo analices. Tú puedes hacer diversos análisis, por ejemplo, ya circunscritos a cada plan en cuanto a sus derechos consolidados concretos que tengas. Que no claro, significa... si te lo pide el plan y te lo pagan... Claro, pero el tema es o damos valor añadido o no lo damos, que es lo que pretendemos Yo, Mariano, hacer. Hay que dar valor añadido. estoy absolutamente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo y además me parece muy importante. Lo que pasa es que luego me doy de bruces con la realidad y muchas veces lo que nos encontramos es que la decisión de las comisiones de control a la hora de asignar a una persona que haga la revisión financiera actuarial es al precio mínimo posible. Sí. Entonces, claro, Ese es otro problema. ¿Cómo podemos Problema. explicar o hacer entender que si queremos unos estándares de calidad, si tiene que haber una revisión mínima, si queremos que sea útil, que sea prospectiva, pues no podemos ir al precio mínimo posible, hacer el mínimo minimorum que exige la ley y quitárnoslo de encima? Entonces, eso cuesta, ¿no?, en comunicarlo. Sí, total. Yo creo que eso es un grave problema. Yo creo que eso empezando por la Dirección General de Seguros, que yo creo que es el órgano receptor, aparte de las comisiones de control, de las revisiones, yo creo que tiene que tener una implicación en vigilar, controlar cuál es la calidad, si realmente aporta o no aporta. Porque verdaderamente tú dices, se hace por un precio mínimo, es que probablemente por ese precio lo que te aporta es nada. O sea, en ese caso ya es que la revisión ya sería cara, porque no serviría para nada. Entonces, yo creo que la propia Dirección General de Seguros, en muchas conversaciones, sabéis que durante estos años ha habido como un foco especial puesto en los planes de pensiones de empleo. Ha habido muchas inspecciones de muchos planes de prestación definida, aportación. Y yo creo que está bastante concienciada de que no debería servir cualquier tipo de revisión, ¿no? Que deberían tener unos requisitos mínimos, que deberían estar regulados en la norma y que debería hacerse un control de calidad por parte para que realmente aporte. Es que al final ese es el objetivo y si no aporta valor, pues verdaderamente... nos las quitamos de claro, medio. pues para eso... Es el equilibrio no nos de lo claro, difícil, ¿no? ese es el tema. Pero es verdad que no sé hasta qué punto la Dirección General de Seguros da el valor a las revisiones que Pues- se debería dar para que aporten valor a las comisiones. Pues probablemente le debería dar más, pero cuando ha entrado en estos últimos años en procesos generalizados de inspección, sí ha detectado que hay revisiones y otro tipo de revisiones. No me voy a extender más, pero es así. Ahí, sí, yo completando lo que comentas, Mariano, yo creo que muchas veces las comisiones de control lo que ha pasado a veces cuando pasan estas cosas es con lo de la auditoría y muchas veces hay las malas revisiones que usan a veces muestreo incluso, ¿no? Quiero decir que son cosas que tenemos que evitar, ¿no? El muestreo, si no es el dato individualizado participa a partícipe, realmente esa... Y ahí es donde hay que insistir, ¿no? Yo creo que una función, bueno, de todos, pero también función, bueno, sobre todo especialmente del grupo de consultores que estaría aquí hoy, ¿no? También sería importante, ¿no?, hacer ver ese papel también, ¿no? Igual que en muchas cosas de supervisión y acompañamiento, bueno, pues dar esa importancia que la tiene, porque realmente las buenas revisiones consiguen cosas. Y es verdad que hay revisiones muy... Pero muchas veces yo creo que a veces el confundir un poco con un proceso de auditoría que es diferente, es una herramienta muy útil también y necesaria y legal y legalmente exigible, pero que tiene otras técnicas, evidentemente, y tiene otro proceso y hay que saber, bueno, pues diferenciar la utilidad de las dos, dando esa prioridad que, bueno, que todos habéis comentado un poco de la importancia de hacer una buena revisión financiera de calidad y que eso tiene un coste, evidentemente, porque es un trabajo, una buena
revisión financiera actuarial, pues evidentemente son horas de trabajo que evidentemente tienen que ser retribuidas, ¿no? Eso... Bueno, y a ver cómo acaba, porque si al final las revisiones son solo para los fondos que tienen más de 100 millones de euros, no tiene ningún sentido, María Luisa. 4 y el gato van a necesitar esa revisión. Ese es otro de los temas todavía ahí en el aire. En el aire. Bueno, pero pronto sabremos, ¿no? Esperemos que todo, en ese sentido, esperemos que todo siga como está, ¿no? En el sentido de que todos tengan que hacer la revisión, ¿no? Bueno, pues muy breve, yo creo que vamos ahí, ¿cómo vamos? Paloma, justos, ¿verdad? Justitos, ¿eh? Pues no, vamos a ir cediendo entonces, ¿eh? Porque ha sido muy interesante. Yo me quedaría aquí preguntando cosas, pero no se puede. Así que, pues muchas gracias y un aplauso a todos nuestros ponentes, ¿eh? Y muchas gracias.